member of the Advisory Committee on AIDS Research at the National Health Institute in the United States. He chaired the Antiviral Drug Advisory Board at the FDA. He has participated, designed, and conducted many research works on antiretrovirals. He's a member of the American Clinical Research Association, the American Association of Physicians, and IAS, the Association of Infectious Diseases in America. And he has many publications and international presentations. Let's welcome Dr. Roy Gulick, who will now take the floor. Quiero dar gracias a todos los organizadores para invitarme a este congreso muy importante. Esto es mi primera visita a Pueblo, pero espero que no pase el día. Con su permiso voy a cambiar a inglés ahora. Y no voy a bailar. Quisiera ahora revisar los datos emergentes sobre investigación de VIH y sobre terapia antirretroviral y tratamiento como prevención. No tengo declaraciones de conflicto de intereses. Este año se llevaron a cabo 4 congresos muy importantes: el Congreso CROI, el Congreso de SIDA llevado a cabo en Ámsterdam, las ID Week, que se llevó a cabo en San Francisco, y el Congreso de Glasgow, que se llevó a cabo hace apenas unos días en Escocia. En cada uno de estos congresos se presentaron datos muy importantes. Lo que quisiera yo hacer esta noche es resumir lo que considero fueron las investigaciones más importantes que podrían cambiar lo que estamos haciendo clínicamente. Vamos a empezar a hablar de inmediato acerca de la terapia antirretroviral como tratamiento inicial. Uno de los estudios más sorprendentes del año fue este estudio llamado NAMSAL y patrocinado por Francia. Es un estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de participantes vírgenes a tratamiento en 3 sitios en Camerún, en África. Más de 600 personas participaron. Como pueden ustedes ver, en el momento basal, 2/3 partes de los participantes eran mujeres y se trató de un grupo muy avanzado. Más de 2/3 partes tenían un nivel de carga viral basal de más de 100,000 y 1/3 parte tenían una cuenta de células CD4 inferior a 200. Los tratamientos fueron los tratamientos más comunes utilizados en todo el mundo. Todo el mundo recibió tenofovir, el original, tenofovir disoproxil con emtricitabina, y fueron aleatorizados a efavirenz a una dosis menor de 400 miligramos contra dolutegravir como tercer agente. Les muestro aquí los resultados a la semana 48. El 88% de las personas en el grupo de efavirenz. Los resultados son que el 69% de las personas en el grupo de efavirenz contra 75% en el grupo de dolutegravir tuvieron supresión de la carga viral a menos de 50 al final de las 48 semanas. Esta no es una diferencia significativa y se demostró no inferioridad de dolutegravir comparado con efavirenz. Pero son porcentajes menores a los que estamos acostumbrados a ver en 2018, cuando se ve el subgrupo con niveles basales de carga viral superiores a 50,000 copias por mililitro, y no son personas típicamente representadas en los estudios que vemos actualmente. Podemos ver que las tasas de respuesta estuvieron en el rango del 50%. Esto fue inexplicable. No hubo descontinuaciones del fármaco del estudio debido a eventos adversos, por lo tanto no fue una cuestión de tolerabilidad.
Pregunté si había habido diferencias en la adherencia entre los grupos y los datos todavía no están disponibles, están pendientes. Concluyeron que Favirenz 400 fue no inferior a dolutegravir. Sin embargo, se notaron las respuestas subóptimas del estudio que aún no se han podido explicar. Otro estudio interesante fue el estudio de seguimiento de 96 semanas o 2 años de nombre AMBER en personas vírgenes a tratamiento, y podemos ver que participaron más de 700 personas. Recibieron el nuevo tenofovir, es TAF, con FTC o emtricitabina con una sola pastilla y una pastilla de darunavir potenciado con cobicistat. Por debajo del 50. La nueva formulación fue no inferior a la formulación anterior y esto se publicó previamente este año. Lo nuevo en la reunión de Glasgow fueron los resultados a 2 años. Ven ustedes que la mayoría de las personas siguieron teniendo supresión de la carga viral, alrededor del 85% en general. Las descontinuaciones debidas a eventos adversos fueron bajas, por lo que son esquemas muy bien tolerados, y 14 personas que se sometieron a pruebas de resistencia, de 14, solo 2 tuvieron una mutación de resistencia, la M184B, y no hubo mutaciones de tenofovir o de inhibidor de la proteasa. Se concluyó que fue un esquema de alta eficacia, bien tolerado y que representó una alta barrera a la resistencia, mostrando lo que podemos hacer actualmente con nuestros mejores esquemas. Hemos utilizado 3 fármacos para el tratamiento del VIH en los últimos 20 años, pero hay un creciente entusiasmo por estudiar 2 fármacos, pensando que podríamos reducir la toxicidad, mejorar la conveniencia o la comodidad y reducir el costo. Este es el estudio Andes, como podrán ustedes imaginarse, de Argentina. Se estudió un esquema de 2 fármacos de darunavir potenciado más 3cc, estos 2 fármacos, comparado con un esquema de 3 fármacos convencional que incluyó los 2 fármacos anteriores más la formulación original de tenofovir. Fue un estudio de fase 4 aleatorizado, abierto, y presentaron ya resultados interinos. La población del estudio fueron pacientes vírgenes a tratamiento con carga viral superior a 1000, sin resistencia a los medicamentos del estudio, con antígeno de superficie de la hepatitis B negativo, y esto porque estamos usando solo fármaco activo contra la hepatitis B. En Argentina tienen darunavir potenciado con ritonavir genérico, combinado en una dosis fija, y los pacientes recibieron este fármaco o los otros 2 fármacos. Estos son los resultados a las 48 semanas que se presentaron en CROI. Vean que a todos los pacientes les fue bien. Y si vemos el final de las 48 semanas, el porcentaje de personas con supresión a menos de 50 copias fue del 93% con el esquema con 2 fármacos y del 94% con la terapia triple. No fue una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto se demostró la no inferioridad. La terapia doble fue no inferior a la terapia triple, utilizando el criterio de valoración de menos de 50 a las 48 semanas. Otro estudio con terapia doble que captó la atención del mundo lo presentó Pedro Kahn, quien está con nosotros esta noche. Lo presentó en la reunión de SIDA de Ámsterdam en el verano. Fueron 2 estudios combinados de nombre Géminis. Géminis significa gemelos, o sea, 2 fármacos. Los pacientes recibieron dolutegravir y 3TC como esquema doble, o sea, un inhibidor de la integrasa y un nucleócido 3TC. Se comparó con un esquema triple, agregando la formulación original de tenofovir. Fueron estudios aleatorizados, dobles ciegos, con grupos paralelos, multicéntricos, y el diseño fue una comparación para mostrar no inferioridad de 3 fármacos contra 2. Podemos ver que las personas reclutadas eran vírgenes a tratamiento con carga viral hasta de 500,000 copias por mililitro. Se les aleatorizó 700 al esquema con terapia doble y otros 700 al esquema con terapia triple.
El criterio de valoración primario fue a la semana 48, viendo qué proporción de cada grupo tenía supresión por debajo de 50 copias. Y esto es lo que se muestra aquí. De nuevo, dos estudios, el paralelos, Géminis 1 y 2. El esquema doble se muestra en azul, el esquema triple en color naranja. Pero prácticamente no importa porque más del 90% de todos los participantes del estudio tuvieron supresión a menos de 50 copias para la semana 48. Esto excluye la diferencia del 10% entre los dos grupos. Por ello, los investigadores dijeron que la combinación de terapia doble fue no inferior a la terapia triple. Y esta fue la comidilla de la reunión de la Sociedad Internacional de SIDA en Ámsterdam. Muchas personas quedaron muy impresionadas con los resultados. La buena noticia es que había preocupación de si la semana 48 era tiempo suficiente para demostrar esto. Los investigadores decidieron continuar el estudio durante otras 48 semanas. Hubo otros resultados mostrando pocas fallas virológicas, 6 y 4 para cada grupo, y no hubo resistencia ni a inhibidores de la integrasa ni a nucleócidos en ninguno de los dos grupos. En términos de los eventos adversos, hubo cefalea en los dos grupos, aunque pocas se pensó que estuvieran relacionadas con el tratamiento. Una baja tasa de suspensión por eventos adversos de solo el 2% en cada grupo. Los eventos adversos serios y muertes fueron muy poco comunes en este estudio. Como podrán ustedes adivinar, la filtración glomerular declinó más en el grupo que recibió el esquema con tenofovir. En términos de los marcadores renales y óseos, es justo decir que el esquema con terapia doble mostró mejores resultados que el esquema con terapia triple en este estudio. Bictegravir es el más nuevo inhibidor de la integrasa. Es un fármaco que se administra una sola vez al día, no hay que potenciarlo y tiene una alta barrera a la resistencia y está coformulado con TAF y con FTC, los tres en una sola pastilla. Este compuesto es activo contra los virus resistentes a los inhibidores de la integrasa, que es lo que mostró esta publicación. Estas son cepas virales y no pueden ustedes leer los números, pero tienen 1, 2 o 3 sustituciones en la integrasa. En azul y naranja mostramos la sensibilidad a raltegravir y vemos que hay resistencia significativa a los dos, a raltegravir y bictegravir, pero tanto dolutegravir en verde como bictegravir en amarillo mantiene la actividad incluso contra los virus resistentes a los inhibidores de la integrasa. En la reunión del año pasado en CROI supimos que este fármaco tiene potencial de interacciones medicamentosas, no tiene potencial de interacciones medicamentosas porque no tiene inhibición o inducción del CYP3A4 o de la enzima UGT. Estos dos estudios se publicaron el año pasado y es importante verlos para ver qué tipo de tasas de supresión esperamos ver en 2018. TAF FTC Bictegravir contra Bacavir 3TC dolutegravir. Una pastilla contra una pastilla. Vemos que el 92 y el 93% de las personas tuvieron supresión a menos de 50 copias. El estudio Parallel estudió la misma combinación con bictegravir, pero TAF, FTC y dolutegravir. Y de nuevo vemos tasas de supresión cercanas o de alrededor del 90% en los dos grupos. De acuerdo con estos resultados, la FDA de Estados Unidos aprobó bictegravir este mismo año. Lo que hemos escuchado en los congresos fue que hubo una extensión de un año más en estos estudios de fase 3. Estamos viendo respuestas a 2 años en estos estudios que se presentaron en IDWeek y en Glasgow. Vemos que bictegravir y dolutegravir, los dos esquemas, están asociados con una disminución entre el 85 y el 90% de las cargas virales a menos de 50 a los 2 años. Se trata de resultados sumamente alentadores que demuestran por qué los inhibidores de la integrasa se han convertido en la terapia preferida en muchas partes del mundo. ¿Qué podemos decir de la tuberculosis?
Ya sabemos que tratar la tuberculosis y el VIH al mismo tiempo puede representar retos debido a las interacciones medicamentosas. El tratamiento estándar, como ustedes saben, es un esquema con efavirenz. Sin embargo, se están pensando en los inhibidores de la integrasa para ver si podemos tratar la coinfección por VIH y tuberculosis con los inhibidores de la integrasa. Un estudio muy importante fue el estudio Inspiring. Fue presentado por primera vez en la reunión de CROI y se actualizó en la reunión del Internacional de SIDA en Ámsterdam. Lo presentó Kelly Dooley de Baltimore. Estudiaron a pacientes con coinfección por VIH y tuberculosis. Trataron la tuberculosis con el esquema estándar con 4 fármacos durante varios meses y después se administró la terapia antirretroviral. El grupo convencional incluyó 2 nucleócidos más efavirenz. Es un esquema con el que nos sentimos cómodos cuando tratamos tuberculosis. El esquema experimental fue 2 nucleócidos más 2 dosis doble de dolutegravir. Esto se eligió debido a las interacciones farmacocinéticas con rifampicina. ¿Cuáles fueron los resultados de esta comparación frente a frente de dolutegravir y efavirenz en pacientes con tuberculosis? Vemos el porcentaje de personas en cada grupo que tuvieron supresión a menos de 50 copias. Dolutegravir en azul, efavirenz en verde, y podemos ver que, de nuevo, el 80% de todos los participantes tuvieron supresión por debajo de la detección. Esto apoya por primera vez el uso de dolutegravir a doble dosis dentro del contexto de coinfección por tuberculosis. Una preocupación es IRIS en el tratamiento con inhibidores de la integrasa y antiterapia y antifímicos, el síndrome de reconstitución inmune. Pero las tasas fueron bajas en el estudio y no hubo diferencia entre los 2 grupos. Numéricamente hubo menos casos de síndrome de reconstitución inmune con el esquema que contenía dolutegravir. Una interacción medicamentosa entre TAF, el nuevo tenofovir, y rifampicina se observó. Estos resultados se presentaron en la reunión de CROI. Este es un estudio de farmacocinética piloto viendo que los niveles de TAF administrados ya sea solos o combinados con rifampicina. Los niveles de TAF bajan dentro del contexto de la terapia concomitante con rifampicina y esta disminución es del 36%. Esto ocasionó preocupación en este campo. De hecho, la FDA incluyó en la información del medicamento que TAF está contraindicado cuando se combina o se utiliza junto con rifampicina. Pero cuando analizaron los niveles de tenofovir que se obtienen con TAF y rifampicina, vemos que exceden los niveles que se obtienen cuando se utiliza la formulación antigua de tenofovir disoproxil con rifampicina, algo que siempre utilizábamos. Los niveles de tenofovir difosfato en la combinación de TAF y rifampicina fueron más elevados que los niveles de tenofovir cuando se utiliza la formulación de tenofovir TDF o disoproxil. Esto es una discrepancia en este campo en este momento, pero los datos adicionales nos ayudarán a determinar si podemos utilizar TAF en el contexto del tratamiento de la coinfección por VIH y tuberculosis. Hay otro compuesto que tiene una reacción significativa, interacción significativa con rifampicina. Es el nuevo inhibidor de la integrasa bictegravir. Un estudio de farmacocinética formal que se presentó en CROI estudió a participantes VIH negativos que estaban utilizando la nueva formulación de bictegravir, TAF y FTC. Aprendiendo la lección de dolutegravir, decidieron duplicar la dosis para ver si esto era suficiente para superar el efecto de rifampicina. Tenemos 2 veces al día bictegravir, TAF y FTC con o sin rifampicina. Los resultados mostraron que bictegravir, incluso cuando se administraba 2 veces al día, disminuía entre un 50 y un 60% si se le combinaba con rifampicina en comparación con el grupo que no recibió rifampicina. La lección aquí fue que incluso la dosificación 2 veces al día de bictegravir no logra compensar o evitar esta interacción medicamentosa farmacocinética muy importante.
Ambos fármacos no deben combinarse, Bictegravir y rifampicina. ¿Qué podemos decir de estudios de cambio de terapia? En nuestro campo estamos acostumbrados de que si alguien tiene supresión con un esquema y está bien, nos sentimos cómodos cambiando a un nuevo esquema. Hay muchos estudios que muestran que esto es algo seguro y efectivo. Sin embargo, necesitamos ver con cuidado la historia antirretroviral de los pacientes para asegurarnos de que no hayan tenido falla virológica previamente. Se hicieron varios estudios de cambio de tratamiento en estos congresos que vale la pena señalar. Uno de ellos es el estudio Emerald, que fue un estudio de fase 3 de cambio de tratamiento. Pacientes que estaban bien con un esquema estable, potenciado con un inhibidor de la proteasa, con darunavir o atazanavir potenciados, la mayoría son los que se incluyeron, más de 1,000 pacientes. Se les aleatorizó de 2-1 para obtener la combinación de 4 fármacos con darunavir, FTC o cobicistar, FTC, darunavir, cobicistar, o continuar con el esquema con inhibidor de la proteasa potenciado. Y después podían cambiar, si no habían cambiado, a la semana 48 podían cambiar. Podemos ver a las 48 semanas el grupo que cambió, el 95% continuaron con supresión. El que continuó con el esquema original tuvo 91% de disminución de la carga viral, por debajo de 50. En los datos, tenemos datos de 2 años solo en el grupo con la pastilla única y vemos que más del 90% de 700 pacientes continuaron teniendo supresión de la carga viral a los 2 años de tratamiento. Esta es una buena noticia, mostrando una supresión duradera con estas nuevas formulaciones. Este es un estudio de cambio a Bictegravir presentado en CROI. Es un estudio de fase 3, doble ciego. Pacientes con abacavir 3-TC y dolutegravir en una sola pastilla con supresión virológica y que habían tenido una filtración glomerular adecuada durante 3 meses. Aquí se incluyeron más de 500 pacientes. Se les aleatorizó o continuar con el mismo tratamiento con el que estaban bien o cambiar con el esquema de TAF, FTC y Bictegravir. A las 48 semanas vemos que les fue bien a los pacientes de los dos grupos. Los que continuaron con dolutegravir, el 95% siguieron teniendo supresión. Los que cambiaron al nuevo inhibidor de la integrasa, el 94% continuaron con la supresión. La diferencia entre los dos grupos fue pequeña y no fue estadísticamente significativa. Pudieron afirmar entonces que Bictegravir era no inferior a dolutegravir en este estudio de cambio a Bictegravir. ¿Qué podemos decir de la monoterapia con inhibidores de la integrasa? Este fue una estrategia muy popular en Europa durante un tiempo. Este es el estudio que va a poner fin a ese entusiasmo de una vez por todas. Es un estudio francés que fue presentado en la reunión de la IAS en Ámsterdam. Fue un estudio abierto, aleatorizado, controlado, que se llevó a cabo en 9 centros en Francia. Tomaron a pacientes que estaban bien con abacavir 3-TC y dolutegravir. Eran pacientes que tenían que tener carga viral suprimida durante al menos 12 meses, no deberían haber tenido SIDA, un nadir de CD4 por encima de 100 y no debían haber tenido resistencia previa demostrada a inhibidores de la integrasa. Al ver la población del estudio vemos que una tercera parte habían estado expuestos a raltegravir o evictegravir. La mayoría llevaban 9 años en antirretrovirales y algunos de ellos tuvieron una señal utilizando la prueba de RNA de VIH. Se les aleatorizó, fueron más de 150. Unos continuaron lo que estaban recibiendo y que les estaba funcionando o se les cambiaba a monoterapia con dolutegravir. ¿Cómo les fue? Estamos viendo aquí la sobrevida libre de actividad virológica. A las 24 semanas vemos que se sobreponen las dos líneas porque no hubo fallas virológicas en ninguno de los grupos con esta estrategia, al ver la sobrevida libre de falla virológica. Pero ¿qué pasa? Súbitamente empezamos a ver falla virológica en el grupo de dolutegravir
y esto fue estadísticamente, significativamente muestra más fallas en este grupo. El grupo de seguridad de los datos se reunió, revisó los datos y decidieron suspender prematuramente el grupo de monoterapia y aleatorizaron a los pacientes para que regresaran a la terapia triple. Al ver las fallas, se encontraron que 2 de las 8 fallas tenían mutaciones significativas de inhibidores de la integrasa. La monoterapia con inhibidores de la integrasa llevó a mayor tasa de falla virológica con resistencia al inhibidor de la integrasa. Esto debería ser el fin de la monoterapia con un inhibidor de la integrasa. ¿Qué podemos decir de los pacientes multitratados? Se trata de alguien que ya recibió terapia de primera línea, típicamente con 2 nucleócidos y un no nucleócido, y después que recibió terapia de segunda línea con 2 nucleócidos y un inhibidor de la proteasa potenciado. ¿Qué se hace o qué les damos a estos pacientes para terapia de tercera línea? Esta fue la pregunta que el grupo de estudios clínicos de SIDA-ACTG se preguntó y realizaron el estudio A5288 preguntándose cuál es la mejor terapia de tercera línea cuando hay recursos limitados. La población del estudio fue pacientes con carga viral mayor de 1000 después de 24 semanas en un esquema con inhibidor de la proteasa de segunda línea. Se reclutó a más de 500 personas de 10 países de ingresos medianos y bajos. A todos se les hizo genotipificación en tiempo real para poder elegir la terapia de tercera línea. El diseño del estudio es complicado, pero se los voy a explicar. Esto se basa en la genotipificación. En la cohorte A, el genotipo no mostró resistencia al lopinavir-ritonavir y sensibilidad a al menos un nucleócido. La cohorte B eran aquellos que tenían resistencia al lopinavir-ritonavir, pero eran sensibles a darunavir y etravirina y nunca habían recibido un inhibidor de la integrasa. En la cohorte C tuvieron resistencia a lopinavir y etravirina, pero eran sensibles a darunavir y nunca antes habían recibido raltegravir. La cohorte D eran el grupo más avanzado, tenían resistencia a más de 2 de los agentes experimentales. ¿Cómo les fue a estos pacientes? Estamos viendo aquí la supresión de carga viral a menos de 200 copias a las 48 semanas. La gráfica es complicada, pero se las voy a explicar. Recuerden que el grupo B fueron los pacientes con resistencia a lopinavir, pero sensibles a etravirina, darunavir y no habían recibido raltegravir. Se les dividió en 3 grupos. El primer grupo recibió nucleócidos, raltegravir, darunavir potenciado y les fue bien. El 88% pudieron resuprimir. El segundo grupo recibió etravirina, raltegravir y darunavir y de nuevo el 88% de ellos lograron resupresión de la carga viral. El tercer grupo recibió 2 nucleócidos, raltegravir y darunavir y el 100% lograron supresión. Fue una estrategia muy exitosa en estos 3 grupos, agregando 2 fármacos nuevos independientemente de su clase terapéutica. Vemos que a medida que vamos a la derecha hay más resistencia. En el grupo C fueron los que eran resistentes a lopinavir y ritonavir y nunca habían recibido raltegravir. Se les dio 2 nucleócidos con raltegravir y darunavir y obtuvieron 90% de resupresión de la carga viral. Y el grupo con más multitratado no fueron elegibles para las demás cohortes porque tenían resistencia a más de 2 fármacos, pero se les dio la mejor terapia antirretroviral posible y el 74% tuvieron resupresión viral. Esto nos recuerda que hacer genotipificación o elegir fármacos de nuevas clases terapéuticas a las que el paciente no ha estado expuesto o combinando 2 fármacos activos es altamente efectivo para lograr una resupresión. Recuerden, vean ustedes que dejé fuera el grupo A. Fue el grupo que tuvo la menor resistencia de todos. No tuvieron resistencia a inhibidores de la proteasa, aunque estaban tomando un inhibidor de la proteasa. Se les pidió que continuaran con el esquema que estaban recibiendo y solamente el 44% lograron nueva supresión viral. La interpretación es que quien no toma su esquema de segunda línea
va a seguir sin recibir ese esquema de segunda línea. La conclusión general fue que el genotipo permite identificar a las personas que se pueden beneficiar de la terapia de tercera línea y tenemos esquemas efectivos para el grupo multitratado, pero necesitamos mejores opciones para aquellos en quienes falla la terapia de segunda línea sin resistencia a inhibidores de la proteasa. Esto va a ser el problema de la adherencia que tenemos que abordar y no simplemente agregar más fármacos al esquema que está recibiendo el paciente. Es un estudio muy importante. Los fármacos con nuevo mecanismo de acción también pueden ayudar a las personas que tienen resistencia a fármacos. Recurrimos a los inhibidores de la entrada del VIH porque muchos pacientes no han recibido estos fármacos. Recuerden que la entrada es un proceso de 3 pasos. El VIH se une al receptor de CD4 y después al receptor de quimiosinas y después ocurre la fusión de la membrana viral y la membrana celular del huésped. Son 3 pasos, son 3 oportunidades de interferir con la entrada del VIH. Tenemos el antagonista de CCR5 Maraviroc, el inhibidor de la fusión Enfuvirtide, pero en el campo hay más entusiasmo por los nuevos compuestos dirigidos al primer paso, que es la unión a las células CD4. Hay 2 de estos agentes. Fostemsavir es un fármaco oral que se une a GP120 y evita que se una al receptor de CD4. Este compuesto ha finalizado estudios de fase 3, ha mostrado actividad significativa en pacientes previamente tratados y aparentemente hay problemas de fabricación del medicamento, pero se espera someter el fármaco pronto a las autoridades regulatorias para su aprobación. El otro fármaco es Ivalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a los receptores de la célula CD4 e inhibe los procesos post-unión. Este compuesto mostró actividad significativa en pacientes previamente multitratados en estudios de fase 3 y fue aprobado por la FDA este mismo año. Es un fármaco que se administra por vía parenteral, es un anticuerpo monoclonal y es muy caro. No queda claro cómo la mayor parte del mundo se va a poder beneficiar de este nuevo compuesto. ¿Qué podemos decir del embarazo? Uno de los estudios más importantes que se reportó fue la reunión de la IAS en Ámsterdam acerca del embarazo y la terapia antirretroviral. Este es el estudio CEPAMO, que se llevó a cabo en Botsuana, en los lugares que se muestran con estrellas. Se inició en 2014 en 8 hospitales de vigilancia y donde la mitad de los nacimientos de Botsuana se llevan a cabo. Se trató de evaluar los desenlaces del nacimiento con cualquier esquema antirretroviral. Se enfocaron principalmente los defectos del tubo neural con efavirenz. Esto había sido motivo de preocupación en el pasado, como ustedes saben. En 2016, Botsuana cambió de esquemas basados en efavirenz a esquemas con dolutegravir a medida que continuaba el estudio. El estudio analizó 89,000 nacimientos para ver cuál era la asociación con la terapia antirretroviral. Al ver la información, observaron más defectos del tubo neural de lo esperado. ¿Y cómo pudieron distinguirlos? Hubo 86 defectos del tubo neural identificados en 88,000 nacimientos, lo que representa una tasa del 0.10%, que es la misma que en la población general. Diagnosticaron 86 defectos, una cuarta parte ocurrieron en óbitos, o sea, bebés que no nacieron vivos, y una cuarta parte o 40% murieron a los 28 días. Y vean ustedes los hallazgos. Si una madre estaba tomando dolutegravir al momento de la concepción, aquí ocurrieron 4 defectos del tubo neural en alrededor de 400 nacimientos y esta tasa es casi el 1%, o sea, 10 veces superior a lo observado para la población general. Si vemos los demás grupos, las madres que tenían esquemas sin dolutegravir o que estaban tomando efavirenz al momento de la concepción o dolutegravir después de la concepción u otros esquemas o incluso en personas sin infección por VIH, vemos que las tasas de infección son mucho menores, alrededor del 0.1% en estos grupos. El hallazgo sorprendente
es que buscaban algún problema con Efavirenz, pero vieron que dolutegravir se asociaba con una tasa de defectos del tubo neural 10 veces mayor. Estos son los intervalos de confianza. Hubo alrededor de 400 mujeres en el grupo, pero la barra de confianza no se sobrepone con ninguno de los dos grupos, por lo que la diferencia fue estadísticamente significativa con estos resultados. Estos fueron los 4 defectos del tubo neural que encontraron. Hubo 4 defectos distintos del tubo neural. Es interesante ver que ninguna de las mujeres reportó haber tomado suplementos con folato, porque esto es algo que no se utiliza de rutina en Botsuana. Se vieron los factores de riesgo para defectos del tubo neural maternos y no se encontraron. Las 4 mujeres habían tenido hijos normales previamente. No pareció haber una razón genética. Pero el problema del folato, desde luego que es importante. En la reunión reportaron 2 nuevos defectos del tubo neural. Ninguno de ellos ocurrió en el grupo que estaba tomando dolutegravir al momento de la concepción. Se observó cuándo ocurrieron y no se observó ninguna asociación con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, actualizaron la prevalencia de ese grupo. Hubo 4 defectos del tubo neural en un número no muy grande de mujeres, lo que significa 0.03%, pero representa una diferencia significativa respecto a la población general. Fueron 4 defectos en 596 mujeres. Bueno, ¿qué es lo que se planea y cuáles son los problemas? Bueno, se planea ampliar el número de sitios del estudio de 8 a 18 para abarcar 3/4 partes de los nacimientos de Botsuana. Esperan más de 1,200 nacimientos para fines de marzo del año pasado y en ese momento se van a reanalizar los datos. ¿Qué nos preguntamos? ¿Es esto real? Porque estos números son pequeños. Hay diferencia estadísticamente significativa, pero los números son pequeños. Estos resultados son generalizables. Lo que vimos en Botsuana se puede aplicar a México, Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Qué más vamos a aprender? Bueno, todo esto con 1,200 más nacimientos. ¿Qué les decimos a las mujeres? ¿Cómo les informamos sobre lo que está ocurriendo? Bueno, simplemente tenemos que decir lo que sabemos y dejar que las mujeres tomen sus propias decisiones. ¿Es este un efecto de clase terapéutica? No tenemos nada que lo indique, pero el uso de inhibidores de la integrasa en el embarazo es relativamente nuevo. Y los mejores datos son de raltegravir entre los inhibidores de la integrasa. Hay problemas con las alternativas. Para Victegravir tenemos pocos datos sobre embarazo. Estructuralmente es similar a dolutegravir. El Victegravir se utiliza con cobicistat y no se puede utilizar durante el embarazo. Y raltegravir es lo que prefieren las guías, pero los datos son incompletos. Y después tenemos el abordaje individual, que es cuando hablamos con una mujer que podría estar embarazada o estar embarazada, a diferencia de lo que hacemos en la población a medida que estamos distribuyendo los fármacos. Parte de la conversación en los pasillos de Ámsterdam fue, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya tenemos dolutegravir. Algunos pacientes pensaron inicialmente, bueno, dolutegravir para varones y efavirenz para mujeres. Y las mujeres protestaron y dijeron, déjenos tomar nuestras propias decisiones. Hay mucha controversia, vamos a recibir más datos, pero tenemos que conocer toda esta información y compartirla con nuestros pacientes. Prevención, hay un par de estudios de prevención. Varios oradores en esta reunión van a hablar sobre prevención, pero este es un estudio que se presentó en la reunión de Ámsterdam, es el estudio Partner 2. Es un estudio de tratamiento como prevención. Hubo un estudio Partner 1 que mostró 0 casos de transmisión del VIH en MSM 0 diferentes, o sea, uno positivo y uno negativo, que reportaron no utilizar condones. Pero el intervalo de confianza fue muy amplio y se decidió reclutar para un segundo estudio y tener más datos. Se hizo un estudio observacional de parejas de MSM 0 discordantes que reportaron no utilizar condones y se hizo en 75 sitios en Europa y en 14 países. El seguimiento fue durante 5 años. El paciente VIH positivo estaba recibiendo terapia antirretroviral
tuvo supresión de carga viral en todos los puntos del tiempo en el año previo. Reportaron no utilizar PrEP o PEP y tener sexo sin condón. Los datos recopilados se refirieron a ver si había una nueva infección. Este es el número de parejas que se reclutaron, 783. Hubo un total de 77,000 actos sexuales sin condón durante el seguimiento del estudio, alrededor de 43 al año. A partir de esta información se esperaban 500 transmisiones de la pareja positiva a la pareja negativa. ¿Cuántas transmisiones hubo en realidad? 0. Hubo 0 infecciones relacionadas filogenéticamente en las parejas negativas. Hubo nuevas infecciones, pero no estaban relacionadas con la pareja que era seropositiva. Se hizo un nuevo cálculo del riesgo. En hombres que tienen sexo con hombres o MSMS, en los dos estudios, si tenían en cualquier acto sexual, si la pareja positiva está con terapia antirretroviral, la estimación puntual es de 0, con un intervalo de confianza mucho más angosto. El investigador mencionó 0 transmisiones con 77,000 actos sexuales sin condón. El riesgo efectivamente es de 0 y esto apoya lo que tú eres igual a tú o yo soy igual a yo, que es el tema de la siguiente conferencia. El PrEP ha cambiado la infección por VIH a nivel poblacional. Estos son los nuevos datos que sugieren que el PrEP ha tenido este efecto. Esto lo presentó Andrew Gurlick en la reunión de CROI y se acaba de publicar hace un par de semanas en The Lancet VIH. El Nuevo Gales del Sur en Australia tuvieron un programa para ampliar el uso de PrEP en el área metropolitana de Sydney. Reclutaron a 3,700 varones, que era la meta, con alto riesgo de VIH en Nuevo Gales del Sur, que es el estado donde está Sydney. Esto en más de 20 clínicas para poder hacer seguimiento de la tasa poblacional de nuevas infecciones por VIH. Reclutaron 500 hombres que tenían sexo con hombres en un mes. De los primeros 3,700, 97% tuvieron prueba de VIH en el seguimiento. Hubo 2 seroconversiones documentadas y hubo una disminución del 25% de nuevas infecciones por VIH en Nuevo Gales del Sur, el estado donde se encuentra Sydney. Estos datos demuestran que PrEP puede disminuir las tasas de infección por VIH en una población. Son datos importantes y en este estudio todavía se están reclutando pacientes. El último estudio de prevención es el estudio francés Prevenir. Es un estudio de una corte prospectiva. Se hizo en el área de París y tenían el mismo objetivo que el estudio de Sydney que les acabo de mencionar. Esto es, si podían demostrar una reducción del VIH del 15% en hombres que tenían sexo con hombres en el área de París. Molina y colaboradores presentaron este estudio en Ámsterdam. Habían planeado reclutar 3,000 pacientes. Se les permitió utilizar PrEP con TDF-FTC, ya fuera diariamente o a demanda, que fue la estrategia que utilizó en el estudio Hypergay. Esto es tomar 2 pastillas de TDF-FTC de 2 a 24 horas antes de tener relaciones sexuales, una después de relaciones sexuales y otra pastilla más. Reclutaron más de 1,600 principalmente hombres que tenían sexo con hombres en el estudio. Menos de la mitad eligieron diariamente, 55% a demanda y 15% estuvieron cambiando entre las 2 estrategias, ya sea prevención diaria o a demanda. El seguimiento promedio fue de 7 meses y nadie descontinuó el PrEP por eventos adversos. ¿Cuántas nuevas infecciones por VIH observaron en este estudio? Viendo el grupo que recibió tratamiento diario o tratamiento a demanda, el número de infecciones por VIH en este estudio fue 0. Observaron 0 infecciones. ¿Alguien
preguntó qué está pasando con las infecciones de transmisión sexual en sus poblaciones. ¿Y tuvo usted algún efecto en la población de París? Esto es el número de infecciones nuevas en la población de París. El doctor Molina dijo, estamos trabajando en esto, todavía no contamos con los datos. Finalmente, la cura con terapia antirretroviral. ¿A cuántas personas hemos curado del VIH en el planeta? Una sola persona. Han pasado ya 9 años y esta persona sigue sin mostrar evidencia de infección por VIH. Como ustedes saben, es un paciente que tuvo leucemia, se sometió a quimioterapia, radiación corporal total, se le hizo un trasplante de médula ósea de alguien más con la mutación Delta 32 que codifica el receptor de CCR5, rechazó el trasplante, se sometió a un segundo trasplante y al final de todo nadie pudo demostrar presencia de VIH. 6 pacientes adicionales de todo el mundo se han sometido a esta estrategia y todos han muerto por la enfermedad de base. Nunca ha tenido éxito esta estrategia. De nuevo, quiero que veamos ahora los resultados de uno de estos pacientes en Alemania. La pregunta es ¿por qué no funcionó en su caso? Y aquí la respuesta, aunque se basa en un solo paciente, es una demostración importante. Fue un paciente de 27 años con infección por VIH, a quien se le diagnosticó linfoma anaplásico de células grandes, se programó para un trasplante. Dijeron, utilicemos a un donador con esta lesión que no codifique para el receptor de CCR5. La médula ósea del donador funcionó bien, se suspendió la terapia antirretroviral, pero desarrolló rebote de carga viral hasta casi 100,000, apenas unas semanas después del trasplante de médula ósea. La pregunta es, ¿por qué falló en este paciente? El paciente murió un año después de este linfoma y se le ofreció terapia antirretroviral. Lo que oímos de nuevo es que se aisló el virus y nos pueden decir algo interesante. Este paciente tenía el virus R5 al momento basal, aquí lo pueden ustedes ver durante el tratamiento. Justo antes del trasplante detectaron una pequeña cantidad de virus X4 cuando hicieron la secuenciación profunda. Recuerden que la deleción Delta 32 significa que la persona no tiene el virus de el receptor de CCR5, pero puede tener el receptor de CXCR4 que el virus puede utilizar. Y fue exactamente lo que le pasó a este paciente. Se sometió al trasplante de médula ósea, pero cuando la carga viral regresó a 100,000, todo el virus era X4, por eso falló la estrategia en este paciente en particular. Logró resupresión de la carga viral, pero murió por la patología de base. Este concepto de que podemos curar a muchas personas con esta estrategia es algo que no estamos viendo en este momento. Quiero agradecer a algunos colegas aquí, como los que ven ustedes aquí. Les agradezco mucho el que hayan asistido a esta conferencia. Gracias por su atención.